Bueno, a continuación continuamos con la siguiente conferencia prevista para esta sala con Consuelo Martínez. La profesora Consuelo Martínez es catedrática de álgebra de la Universidad de Oviedo. Tenemos un amplio repertorio de grandes talentos en el ámbito de las matemáticas y la tecnología en España y Consuelo es uno de sus mejores representantes. Licenciada en matemáticas por la Universidad de Zaragoza, discípula del profesor Javier Otal. Ahora mismo desempeña su labor pues a caballo entre España, Corea, trabajando con diferentes premios Nobel y con el profesor Finzelmanov, por ejemplo, que es una de las mayores autoridades mundiales en el ámbito de las matemáticas. La profesora Consuelo Martínez trabaja con el profesor Santos González. Son unos grandes impulsores de la divulgación matemática, de la importancia de la criptografía, de las matemáticas y la ciberseguridad. Y para nosotros es un honor que haya querido participar en CiberCan, que venga a hablarnos sobre estos temas tan interesantes y de algo que son los fundamentos de lo que los programadores y los profesionales de la seguridad informática tantos días peleamos con ello y son nuestra inspiración. Consuelo, muchísimas gracias. Adelante. A ver si sé yo cómo se enciende. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Cuál es el micrófono? Es que no sé cómo se enciende, no le veo. ¿Se me oye ahora? Sí, vale, pues entonces pondré este. Bueno, gracias a todos, aunque el juez Calatayud me lo ha puesto un poco difícil, yo voy a intentar convencer también de que hace falta conocer matemáticas, de que no solamente hace falta conocerlas para que no se oye a nivel... ¿Ahora? ¿Mejor? ¿No? Bueno, pues si no uso el de mano, porque con una puedo pasar. Vale. Pues uso este. Entonces, ¿ahora se me oye mejor? ¿O tampoco? Vale, vale. Sí, sí. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Ahora se me oye? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, pues como decía, yo voy a intentar convenceros de que hace falta saber matemáticas para entender el mundo que nos rodea, en concreto el relacionado con la criptografía, y que trabajar en el campo de las matemáticas tiene muchas posibilidades también. Bueno, a ver si consigo pasarlo. Vale. Bien, ya ayer oímos que la criptología, en realidad ayer se refirió como criptografía. El nombre debería ser criptología, que viene del griego, criptos ocultos y logos ciencia o tratado, y se subdivide en dos partes esenciales, que son la criptografía, escritura oculta, y el criptoanálisis. Lo que pasa que casi todos asociamos y identificamos criptología con criptografía. Las primeras historias de la criptografía vienen de muy atrás. En el momento actual en que la comunicación fundamentalmente va a través de un canal, la idea es la que podéis ver aquí en este dibujito. Es decir, alguien quiere enviar un mensaje a través de un canal y entonces para estar seguro de que nadie más que su receptor autorizado lo lee, lo cifra al enviarlo. De tal manera que si alguien lo capta a través del canal, el canal es público, lo tiene muy difícil para enterarse de lo que está dicho. Es decir, desencriptar el mensaje sin disponer de la clave debería ser muy difícil, mientras que al llegar a su destinatario, que debe poseer la clave para descifrarlo, debería ser un proceso fácil y recupera la información que le ha sido enviada. ¿Qué pasaba al principio? Bueno, lo primero de todo que tenemos que pensar también es que tenemos que plantearnos que hay que buscar la seguridad, pero que la seguridad absoluta no existe. Es decir, del mismo modo que no podemos ponerle un candado al mundo, hay ciertos riesgos que tenemos que asumir, lo cual no implica que no luchemos por conseguir cifrados cada vez más fuertes y más seguros. Y para abrir un poquito boca de forma más suave, un poquitín de historia, hay quien dice que la primera manifestación de criptografía aparece mencionada en las historias de Heródoto. En ese momento en que estaban en pugna Grecia y Persia, el rey de reyes, Jerjes, quería invadir Atenas y para ello se estaba armando en secreto. Entonces un ciudadano ateniense que había sido desterrado a Persia, pero que conservaba el cariño por
por su ciudad, intentó enviarles un mensaje. Y lo que hizo fue desmontar unas tablillas de las que se usaban entonces para escribir, meter el mensaje, volverlo a cubrir con cera y enviarlo. Bueno, eso en realidad no sería lo que hoy llamamos criptografía, pertenecería a la esteganografía. Y la diferencia es esencial, en el sentido de que en la esteganografía lo que hacemos es esconder el mensaje. Si alguien sospecha que hay un mensaje y lo encuentra, va a ser capaz de leerlo, porque está en claro. Mientras que en la criptografía no ocultamos que estamos enviando un mensaje, es muy claro, y en la mayoría de las veces, a día de hoy, es claro incluso con qué esquema está cifrado. El problema es que quien no posea la clave no debe ser capaz de leerlo. ¿De acuerdo? Bueno, otros ejemplos de esteganografía, aparte del que mencionó ayer Fernando sobre la cabeza del esclavo, pues en la antigua China parece ser que escribían en telas de seda muy fina, con las cuales hacían una pelotita, la cubrían de cera y la persona, el emisor, se la tragaba. Y al llegar a su destino la volvía a recuperar, quitaba la cera y recuperaban el mensaje. O ya más en la época del Renacimiento italiano se utilizaban huevos cocidos, se escribía sobre la cáscara con una tinta especial invisible hecha con alambre y con vinagre, y luego se pelaba el huevo y se podía leer el mensaje por dentro porque lo había filtrado. Ya vimos ayer también que entre los primeros tipos de criptografía usados está el escítalo, yo lo uso en masculino, lacedemonio, que se puede ver también en los talleres para niños, y que es una barra con un papiro enrollado y el mensaje se escribe longitudinalmente. Y claro, cuando se desenrolla el pergamino, lo que aparecen son las letras del mensaje desordenadas. Por supuesto, el emisor envía el mensaje con el pergamino y el receptor tiene que tener un escítalo exactamente igual para enrollar el mensaje y recuperarlo, si no tiene muy difícil el leerlo. Y el otro esquema histórico que conocemos todos es el de César, que lo que hace es transformar las letras y desplazarlas como tres posiciones, y entonces la A pasa a ser la C, la B la D, etcétera. Y para descifrarlo se hace el proceso inverso. Bueno, estos dos tipos de cifrado obedecen a los dos tipos de criptografía clásica por excelencia, que utilizan lo que llamamos transposición y sustitución. En la transposición lo que hacemos es que el texto cifrado tiene exactamente los mismos caracteres que el mensaje que se envía, pero recolocados. Luego lo que estamos haciendo es una permutación del número de los elementos que forman el texto. Y claro, fijaros que eso crece muchísimo, crece con un factorial. Por tanto, aquí lo que está subyaciendo es teoría combinatoria, estamos aplicando permutaciones en elementos. Lo cual indica, para daros una idea, de que si tenemos, por ejemplo, un mensaje de 35 letras, haríamos hasta 35 factorial permutaciones. Luego, descubrir por fuerza bruta cuál es la permutación que se ha hecho es costosísimo. El factorial de 35 es un número que he escrito aquí con todos los ceros, es decir, un 5 y 31 ceros a continuación, aproximadamente, para darnos una idea. Bueno, lo que se hace es, o bien, si uno sabe mucha teoría de grupos y conoce el simétrico, puede usar unas permutaciones más concretas para ayudarse, o bien, a nivel de calle, sin conocer matemáticas, pues se han aplicado reglas como esta que he explicado aquí, que es la del riel, que lo que hacemos es, si queremos escribir un texto como este, tu secreto es tu prisionero, si lo sueltas tú eres su prisionero, pues vamos escribiendo de dos en dos, una encima y otra debajo, es decir, si lo vais leyendo así en diagonal es justamente el texto, tu secreto, y luego lo que hacemos es pegarlo, con lo cual el texto que se recupera pues no tiene nada que ver con el mensaje cifrado, pero descifrarlo también es muy fácil. El otro tipo de cifrado, de procedimiento, que es el que utiliza César, es lo que llamamos de sustitución. Y entonces cada letra del texto que queremos enviar se sustituye por otra. Claro, lo que hizo César es un cifrado muy facilito, porque lo que hace es desplazar 3. Y realmente, si sabemos que se está usando un cifrado tipo César, aunque no se desplacen 3 y se desplacen 7, la forma de descifrar es muy fácil, es la misma. En cuanto sabemos cómo se desplaza una, como aplicamos el mismo desplazamiento a todas, es muy fácil de descifrarlo. Luego, de esa manera le ponemos muy fácil la vida al criptoanalista. Por supuesto que si admitimos cualquier otro tipo de sustitución, las posibilidades se incrementan de nuevo factorialmente, con lo cual ya hacerlo por fuerza bruta es muy complicado.
Las primeras historias de criptoanálisis también se deben a la cultura árabe, y la primera vez que aparece un tratado de criptoanálisis se debe a este nombre tan complicado que veis aquí, Alif ibn Nasrurahim ben Muhammad al-Mausili, que era instructor de mamelucos en el ejército egipcio. Y es el primero que se dio cuenta de que los idiomas tienen lo que hoy con lenguaje moderno diríamos una entropía distinta. Es decir, que la frecuencia de los caracteres del idioma no es la misma para cualquier letra. Si nosotros cogemos un alfabeto y cifráramos al azar muchísimos textos, lo normal es que cada signo apareciera el mismo número de veces, después de hacerlo muchas veces. Pero con las reglas del lenguaje eso no es así. Y entonces lo que hacía él era determinar la frecuencia de las letras en cada idioma, que es diferente, y entonces hacer un estudio de un análisis de frecuencia para poder atacar el texto cifrado. Fijaros que, por ejemplo, no tienen la misma frecuencia las letras en el alfabeto español o en el alfabeto inglés. La T, que en el español no es muy frecuente, en el inglés es frecuentísima, es de las letras más frecuentes. Ese tipo de cifrados, para atacarlos, requiere matemáticas, un tratamiento estadístico muy serio, y requiere también lingüística, conocer muy bien las reglas del lenguaje en el cual está escrito el mensaje. Pero esto es lo que nosotros llamamos cifrados monoalfabéticos, lo cual quiere decir que cada cifra se cifra de una manera, cada elemento, cada letra del alfabeto se cifra de la misma manera. Y Villeneuve, el francés Villeneuve, dio un gran salto al considerar un cifrado polialfabético, no monoalfabético. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma letra se puede cifrar de forma distinta según la posición que ocupa en el mensaje. Una forma muy fácil de hacerlo es aplicando también un poco de aritmética modular. Es decir, nosotros tenemos las letras del alfabeto, vamos a pensar que son 28, y las numeramos del 0 al 27. Y usamos, por ejemplo, una palabra clave. Podéis usar la que os guste más. Vamos a pensar aquí en diciembre porque estamos en diciembre, pero entonces lo que tenemos que hacer es eliminar las letras repetidas para que no produzca problemas en el cifrado. Y lo que haríamos es escribir la palabra clave repetidas veces hasta conseguir la longitud del mensaje. Con lo cual, lo que hacemos es, si nosotros tenemos este mensaje, te veo el próximo jueves, lo traducimos a forma numérica, cada uno de ellos, y debajo ponemos la palabra clave repetida las veces que nos hace falta. Y sumamos. Pero sumamos teniendo en cuenta que estamos sumando modularmente, es decir, ¿qué pasa si nosotros sumamos, por ejemplo, 24 y 4? 28 no lo tenemos, luego eso quiere decir que estamos sumando módulo 27, pasamos a tener el 1. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos otros nuevos números que luego hacemos corresponder con la letra, y el texto cifrado de te veo el próximo jueves sería esto ilegible que veis aquí. Que estamos aplicando la aritmética modular, la misma que usamos en el reloj, que decimos que las 14 horas, igual nos da hablar de las 14 horas o de las 2 porque estamos haciendo el resto de dividir por 12. ¿Qué hace este cifrado a diferencia de los anteriores? Pues que se carga la frecuencia en el lenguaje y la distribución del lenguaje, porque podéis ver aquí que, por ejemplo, las dos S estas finales están cifradas de forma distinta. Una se cifra como una Z y la otra como una C. Con lo cual ya no podemos aplicar frecuencias porque la misma letra aparece cifrada de maneras diferentes. Y de hecho duró varios siglos este cifrado sin conseguir que se rompiera, hasta que casi un oficial polaco descubrió que si se estudian en textos largos grupos de letras que se repiten, la distancia a la que aparecen es un múltiplo de la longitud de la clave. Y usando ese tipo de argumentos consiguió atacar el esquema y romperlo. Pero si os dais cuenta en todo lo que estoy diciendo, en todos los tipos de ataques, necesitamos tener textos largos para poder atacarlos. ¿Por qué? Porque realmente si tenemos un texto pequeño, el cifrado de Villeneuve se aproxima mucho al cifrado ideal, que existe en matemáticas. Existe un cifrado que es irrompible, inatacable, es lo que se llama el cifrado tipo Bernard. Y consiste en que hacemos un cifrado como el de Villeneuve, pero pensando el mensaje en base 2, que es la que usan los ordenadores, en binario, y generando un texto binario
totalmente aleatorio, es decir, tendríamos que lanzar monedas, si me sale cara un 1, si me sale cruz un 0, totalmente aleatorio y usándolo una sola vez. Si se hace eso, ese cifrado es absolutamente irrompible. El criptoanalista no tiene ningún dato para poder saber si ha recibido un 1 porque el mensaje tenía un 1 y ha sumado un 0, o si ha recibido un 1 porque tenía un 0 y en el texto cifrado ha añadido un 1. ¿De acuerdo? Y de hecho se dice que en la época de la Guerra Fría era el que utilizaban los teléfonos rojos de Moscú y de Washington. Bien, podéis decirme, pues si ya tenemos un cifrado que es irrompible, ¿para qué nos complicamos la vida y nos calentamos la cabeza? Bueno, porque en la práctica eso no es realizable. ¿Por qué? Porque generar una secuencia totalmente aleatoria es costosísimo en tiempo. Y tendrían que ser secuencias muy largas para poder enviar mensajes muy largos. Cada vez tenemos que generar una. ¿Y cuál es el problema? El que tiene siempre este tipo de criptografía, que hace falta que emisor y receptor compartan la misma clave, luego se la tienen que comunicar en algún momento, o la tienen que acordar en algún momento. El proceso de acuerdo o comunicación de claves siempre ha sido en la historia el más delicado y el que ha generado los problemas. Casi siempre se han conseguido atacar los textos cifrados interceptando la clave en algún punto. Por tanto, intercambiar claves que son secuencias larguísimas, totalmente aleatorias, lo hace inviable en la práctica. Y además, esta criptografía, que podemos llamar clásica, pertenece a lo que actualmente llamamos criptografía de clave privada, por contraposición a la criptografía moderna o criptografía de clave pública. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la clave privada tenemos dos personas que se quieren comunicar, de alguna manera acuerdan una clave y un modo de cifrado y entonces envían los mensajes. Y el punto de seguridad es que nadie más que ellos contiene la clave. Esos son todos los métodos tradicionales y los usados habitualmente, sobre todo a nivel de ejército o de política. ¿Cuándo se consiguió la gran revolución que ha permitido pues, que usemos las tarjetas electrónicas porque nuestra tarjeta se puede comunicar con el banco o que se envíen grandes, inmensas cantidades de datos a través de la red o que se comuniquen personas de una forma más o menos segura, un grupo de personas que se comunican a través de la red? Fijaros, con la clave privada eso sería prácticamente imposible. Si queremos que 100 personas se comuniquen y queremos mantener el secreto, la clave la deberían acordar por parejas, para comunicarse 2 a 2. Y eso incrementa el número de claves un disparate. Entonces, la revolución es muy reciente, si pensamos. Es verdad que ahora todo va muy deprisa, pero aparece por vez primera en el 76, en el trabajo realmente innovador y rompedor de Diffie-Hellman, en el que hacen la propuesta, ojo, ellos solo proponen la idea, no dan ningún esquema de clave pública, pero proponen la idea de que cada usuario en una red de comunicación tenga 2 claves. Una clave pública que conoce todo el mundo y que se usa para cifrar mensajes y enviárselos a él, y otra clave privada que conoce solamente él y que solo le permite a él descifrar los mensajes cifrados. Bueno, en principio, sobre todo los de matemáticas, deberíais pensar, eso, ¿cómo puede ser que eso se pueda hacer? Si yo conozco la clave de cifrado, la de descifrado casi siempre es la inversa, luego la debería conocer también. Bueno, pues lo que ha dado viabilidad a la criptografía de clave secreta es el que en matemáticas existen lo que llamamos funciones de una vía. Es decir, aquí lo he puesto un poco simbólicamente con el dibujito. Quiere decir que son funciones que en un sentido nos lo ponen muy fácil, es un camino de rosas, el dado un elemento calcular su imagen, pero si pretendemos al revés dar la vuelta, es decir, yo conozco la imagen de un elemento y quiero saber de qué elemento es la imagen, me encuentro con un muro infranqueable. ¿De acuerdo? Y me encuentro con un muro no porque matemáticamente no sepa cómo debería ser el procedimiento para calcular la inversa, sino porque computacionalmente me requiere un esfuerzo y un tiempo que no tengo. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la criptografía de clave pública. Lo que sí presentan en su trabajo Diffie-Hellman es un esquema de intercambio de clave, que realmente son importantísimos. Yo diría que tan importante como la criptografía, vamos, los esquemas de cifrado. ¿Por qué? Porque en la práctica realmente es mucho más barato y mucho más rápido cifrar con clave pública. Pero como decía, el gran problema es ponerse de acuerdo para compartir la clave. Y entonces, mediante un esquema de intercambio de clave,
que pertenece a la criptografía de clave pública, lo que hacemos es, mediante este esquema, intercambiar la clave y luego usar un esquema de los tradicionales, que es mucho más rápido y más barato. Este está basado en lo que esto solo es un guiño a los matemáticos, lo que llamamos problema del logaritmo discreto, que es la misma idea del logaritmo, pero en lugar de trabajar con los números reales, como sobre todo los que tenemos más años sabíamos con las tablas de logaritmos, pues se hace en un grupo cíclico muy grande, pero la idea es exactamente la misma. Yo conozco la potencia de un elemento, pero no puedo calcular el exponente. Y ese problema del logaritmo discreto es el que está también en la base de uno de los esquemas más utilizados hoy en día dentro de la clave pública, que llamamos esquema del Gamal. Con una modificación, el Gamal lo utilizó para utilizarlo en el grupo cíclico que aparece asociado a un cuerpo finito. Y actualmente se utiliza fundamentalmente en grupos especiales construidos a través de curvas elípticas. Entonces, cuando oís criptografía de curva elíptica, es eso, está usando el problema del Gamal, pero en un grupo asociado a una curva elíptica, porque entonces con menos longitud de clave se consiguen los mismos niveles de seguridad. Pero como ese esquema es difícil de explicar para gente que no maneja estas nociones, nos vamos a centrar solamente un poquito en el RSA, que es mucho más fácil de entender, que es el otro gran esquema de clave pública y en realidad usado masivamente porque hay toda una industria montada alrededor del RSA. Fijaros que el esquema del RSA fue propuesto tan solo un año después de que Diff y Hellman dieran la idea, aunque ellos ya sugieren utilizar ese problema. Bueno, como de los números primos ya sabemos lo que son, simplemente comentar que el esquema RSA se basa en la dificultad que hay de factorizar un número muy grande como producto de primos. Por supuesto que todos sabemos que cualquier número se puede descomponer en producto de primos, números que ya no se pueden partir más como producto de otros dos, salvo el 1 por él. Pero si el número es muy grande, calcular los factores primos es un proceso que lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la idea que pensaríamos naturalmente todos, que es ir probando los primos menores, consume un montón de tiempo. Y entonces hay que buscar esquemas de factorización y cualquiera de ellos a día de hoy, todavía si los números se eligen bien, los números se ponen como producto de dos primos. Curiosamente, pensad que los números se eligen como producto de dos números primos no por simplicidad, sino al contrario, son los que son más difíciles de romper, los que solo son producto de dos factores primos. Bueno, la idea del RSA es la que tenéis aquí. Elegimos dos primos muy grandes, tienen que cumplir una serie de condiciones y calculamos el producto. Y luego elegimos un número, el exponente, que en realidad no se puede elegir como queramos. Para que el algoritmo funcione, tenemos que elegirlo de forma que sea relativamente con este valor, que es lo que los matemáticos llamamos la función de Euler de n. Pero esta función Euler la definió de una forma muy simple, es contar los números menores que n y relativamente primos con n. Pero ¿qué ocurre? Que si mi n es del orden de 100 dígitos, a ver cómo cuento yo los números menores que él y que son relativamente primos con él. No tendría ni, aunque fuera de la edad del universo, no me daría tiempo a hacerlo. Pero claro, si yo conozco la factorización, los matemáticos sabemos que si conocemos la factorización del número no tenemos que contar todos los números menores que n y relativamente primos con n, sino que basta que consideremos los dos factores primos, los disminuyamos en una unidad y los multipliquemos. Y también sabemos que en ese caso, y por ser relativamente primo con este valor, hay otro número que si lo multiplico por él, al dividirlo por phi de n me da resto 1. Y eso tiene unas consecuencias importantes, como veremos, para el cifrado. Porque entonces lo que hacemos para cifrar el mensaje es, de alguna manera, identificar el mensaje con un número. Fijaros que lo que vamos a cifrar son números, siempre números comprendidos entre 0 y n-1, el n que está en nuestra clave pública. ¿Cómo lo identificamos? Eso se puede hacer de muchas maneras. Podemos pensar en que dividimos el mensaje en bloques, yo que sé, de longitud como máximo 10, y entonces es como si estuviera trabajando en un sistema. Si uso un alfabeto de 28 cifras, pues estoy trabajando en base 28 y traduzco cada bloque de 10 letras a un número, trabajando en base 28. Bueno, pues una vez que hayamos identificado los elementos con números, para cifrarlos lo que hacemos es coger ese número,
elevarlo al exponente de la clave pública, pero solo módulo n. Y fijaros que eso ya nos simplifica mucho la vida. Ese número sería inmenso, inmanejable, elevarlo al exponente e, pero yo solo me estoy interesando cuánto vale el resto de dividirlo por n. Y la forma de hacer esas potencias también es mucho más rápida. La hacemos por cuadrados consecutivos y sabemos que es mucho más fácil de operar, ¿vale? Con lo cual, enviamos el texto cifrado. Para descifrarlo, si me lo envían a mí, yo tengo la clave, lo único que hago es hacer la misma operación, pero usando como exponente, en lugar del de la clave pública, el otro d que he encontrado y que al multiplicarlo por m da resto 1 al dividirlo por phi de n. Y de esa manera recupero el mensaje. Bueno, tenía ahí un ejemplo de juguete, pero prácticamente ya no nos vamos a detener con él. Solamente quería comentar muy rápido por qué es muy difícil factorizar un número grande. Factorizar un número grande es muy difícil porque la distribución de los primos es absolutamente caótica a través de la secuencia de números naturales. Se sabe ya desde la época de los griegos que hay infinitos, efectivamente una demostración de una simplicidad y una elegancia admirables, pero no sabemos con qué cadencia están distribuidos. Y eso ha obsesionado a los matemáticos desde siempre, el intentar buscar la cadencia. Algo que era un problema, puramente estético, porque aparentemente no iba a servir para nada. Ya Euler o Gauss, dos de las grandísimas figuras de las matemáticas, se plantearon saber si al menos no podemos saber con qué cadencia aparecen, es decir, yo no puedo prever qué número me va a aparecer en la posición 2028, puedo al menos conocer un poquito de la densidad, si tengo de verdad muchos números primos o no. Y para eso consideró la función esta pi de x, que mide el número de primos menores o iguales que x. Y conjeturó que esa función aproximaría a la función x partido por neperiano de x. Bueno, eso fue probado por Chebyshev, pero eso no satisfizo mucho a los matemáticos, porque eso lo que nos permite es, por ejemplo, tener una idea de los primos que hay de un tamaño. Si nosotros aplicamos esa fórmula, podemos decir que aproximadamente uno de cada 115 números impares de 100 cifras son primos. Luego hay muchos, pero no podemos saber cuándo van a aparecer, cuál es la distancia con respecto a la función, que es el gran problema que sigue abierto. Y para ilustrar, porque estamos manejando potencias para simplificar los números del tamaño de números de los que estamos hablando, pensad que la cantidad de números primos de 256 bits es aproximadamente del orden de 10 elevado a 72. La edad del Sol en segundos es del orden de 2 por 10 elevado a 17. El número de segundos que hay en un año es del orden de 3 por 10 elevado a 7. Luego, fijaros las magnitudes de las que nos estamos moviendo. Bueno, pues ese hecho, eso es una frase final es un poco teórica, se aproximó esa cantidad de números primos menores que x por otra función, lo que se llama el logaritmo integral, es lo que en los matemáticos conocemos el teorema de los números, que fue demostrado independientemente por Hadamard y Lavallée-Poussin. De hecho, los matemáticos de Wasa decían que estos dos matemáticos que vivieron más de 100 años, si casi alcanzan la inmortalidad probando este teorema, quien demuestre la conjetura de Riemann alcanzará la inmortalidad, es decir, no se morirá nunca. Bueno, la conjetura de Riemann, que es muy técnica de explicar, pero efectivamente estaría ligada con este problema. Si se demostrara la conjetura de Riemann, se podría predecir más o menos cuándo va a aparecer un cierto número primo. Y sin necesidad de ordenadores cuánticos, estaríamos poniendo en jaque el sistema RSA también. La conclusión, por no entretenerme más y veamos con mucho retraso, es que, como veis, las matemáticas han sido esenciales para todo el nivel de comunicación actual que tenemos y que es esencial y al que nadie queremos renunciar. Hacen falta seguir trabajando muchas matemáticas para buscar esquemas seguros, sin obsesionarnos, porque tampoco vamos a conseguir nunca el esquema seguro. Siempre va a haber posibilidades de romperlo y siempre va a haber alguien con otra nueva idea genial que consiga un nuevo esquema, y es un proceso continuo, infinito. Pero animo a todos a que apoyéis en ese proceso. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta para la ponente. Si no me la pueden hacer, que yo voy a estar por aquí. Que por el tiempo, si quieres, que me la pueden hacer, que yo voy a estar por aquí para no entretener. Vale, sí, efectivamente. Si tenéis alguna otra pregunta, se lo podéis comentar a Consuelo, que va a estar por aquí
y así no retrasamos más la agenda, que ya llevamos 45 minutos. Muchas gracias, Consuelo. Gracias a vosotros.